Buenos días, jóvenes. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la música de la Guerra del Chaco. ¿Ya? Entonces, hay algunos aspectos que realmente llaman la atención con respecto a la Guerra del Chaco. Por ejemplo, uno de los aspectos muy importantes es la música mestiza criolla. ¿Ya? En esos tiempos de la Guerra del Chaco, por ejemplo, la música criolla no era tomado en cuenta por la clase alta, ¿ya? En ese entonces todavía había haciendas donde los campesinos trabajaban como sus peones, ¿ya? Para su conocimiento. Entonces, cuando ha sucedido la guerra, toda esta gente, sean campesinos, de la clase media, burgueses, entre otros, generalmente, pero más campesinos, han ido a la guerra a enfrentar a los paraguayos, ¿ya? Entonces es un punto importante, ¿no? Desde ahí es que se toma en cuenta a los mestizos en la historia de Bolivia. Antes de eso se dice que los campesinos no existían para Bolivia, ¿ya? Porque ellos vivían en haciendas, en centros mineros, y en estos centros mineros todavía había otro grupo de poder, se podría decir, quienes manejaban las riendas de ese centro minero. Otro aspecto que resaltar también es sobre las composiciones que en la Guerra del Chaco ha surgido, por ejemplo, la despedida de Tarija, el terremoto de Cipeci. La música en la Guerra del Chaco ha sido importante porque reflejaba la emoción del momento, ya en el momento, por decir, estaban matando a los soldados bolivianos y cuando uno muere en la familia, ¿qué nos ponemos? Tristes, ¿no? Entonces, para que no haya eso, han compuesto este tipo de canciones para levantar la moral, como comúnmente conocemos. Entonces, dentro de eso podemos mencionar, por ejemplo, esas canciones de Terremoto de Cipeci, de Despedida de Tarija, entre otros. Otro aspecto también que resaltar son las expresiones artísticas, no ideológicas. Muchas veces la guerra del Chaco, las composiciones no estaban compuestas con un fin ideológico, ¿ya? Sino solamente plasmaban la vivencia que estaban pasando en ese momento, ya sea de sufrimiento, de angustia o de susto en otros casos, ¿no? Porque los soldados en ese entonces, como ya dijimos, que eran mayormente del altiplano, campesinos, así llamados en ese entonces, ellos estaban ahí sufriendo, ¿no? Entonces, no tenían ningún fin ideológico las músicas que se han compuesto en esa época. Por otra parte, también tomar en cuenta que cuando se ha llevado la Guerra del Chaco, en Bolivia, la mayor parte de su gente vivía aislado, ¿ya? O sea, fuera de la realidad de lo que hoy en día vivimos. Por ejemplo, hoy en día tenemos derecho a la educación, lo básico, ¿no? Tenemos también derecho a la salud, pero antes que comience la Guerra del Chaco, chicos, las personas de las áreas rurales, para decir más claro, no conocían ni la educación, ¿ya? No conocían ni la educación. Entonces, para su conocimiento, estos son algunos aspectos importantes que debemos de resaltar para nuestro conocimiento a futuro. Muchas gracias.